Bienvenidos sean todos y todas a esta segunda tutoría en este módulo. Vamos a empezar ya de lleno con el tema y pasamos a información general del módulo antes de terminar la sesión de hoy, que básicamente nada más es recordatorio de subir su avance del proyecto integrador, así como la prórroga automática que siempre les brindo para el día lunes, que lo puedan subir sin mayor problema. ¿Ok? Un cálido saludo para aquellos que nos vean en la sesión virtual grabada. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Permítanme un segundo. Ok, y el tema a revisar hoy, dentro de este gran módulo de trastornos como tal, mentales, neuropsicología de los trastornos mentales, vamos a revisar hoy. A ver, un segundo. Voy a apagar creo que mejor mi cámara porque se está como trabando. Bueno, no sé si en ustedes aparece, pero aquí se me empieza como a alentar esto. No sé qué se da. Bueno. Sí, se ve bien. Ok, muy bien. Muchas gracias, María Dolores. Vamos a iniciar ya de lleno con el tema de hoy, neuropsicología de la depresión. Vamos a estar revisando algunos otros obviamente, temas, trastornos, tanto de la neuropsicología propiamente, como también los síntomas, signos de cada uno de estos diversos trastornos que aborda este módulo propiamente. Entonces, para que vayamos en medida de lo posible, profundizando sobre este gran tema, que son, como ustedes bien lo saben, aquellos que sean psicólogos, médicos, psiquiatras, pues son temas sumamente amplios, son temas sumamente grandes, por llamarlo de alguna forma, muy amplios, pero sin lugar a dudas sé que ustedes, al ser muy autónomos en las lecturas, diversas lecturas y muy buenos artículos que aparecen en bibliografía, pues podrán abordar poco a poco, ¿no? A mayor profundidad. Aquí lo vamos a abordar, tal vez no nos dé tiempo de abordar todos los que aparecen, pero lo importante es que aquellos que lleguemos a abordar en cada una de las próximas dos sesiones, dos tutorías, pues sean lo más global posible, o sea, sea lo más profundo posible, ¿no? Para que puedan ustedes llevarse una información completa de todo esto. Vamos a empezar con neuropsicología de la depresión. Y pues bueno, sabemos que la depresión se asocia con la mayoría pues, de las enfermedades neurológicas. Es básicamente una combinación de factores neuroanatómicos, neuroquímicos, psicosociales, ¿verdad? ¿Qué podemos decir también de manera general, introductoria? La depresión puede interferir con la motivación y la actitud para la realización de pruebas de memoria, porque pues, las personas deprimidas pueden poner muy poco esfuerzo en el momento de ser evaluadas. Además, se relaciona también con la fatiga, la frustración, factores que pueden afectar con seriedad la ejecución de las pruebas propiamente cognitivas y neuropsicológicas. Por lo tanto, pues es importante, ¿no? Que tengas tú en cuenta, como futuro neuropsicólogo, como futura neuropsicóloga, que estos factores motivacionales, que estos factores del estado de ánimo, de esta falta de motor, pues, propia que en este tipo de situaciones de depresión... Uy, Dios, a ver. Ok, listo. En estas personas que están deprimidas, que ya tienen depresión mayor, pues van a afectar, sin lugar a dudas, pueden afectar, sin lugar a dudas, si tú vas a hacer una evaluación neuropsicológica. Hay que tomar en consideración que este estado de ánimo, pues, sin lugar a dudas, va a afectar, pues, no solamente las pruebas, ¿verdad?, sino todo la globalidad, la ecología de ese paciente propiamente. Acá tenemos en pantalla el concepto de lo que es propiamente la depresión. Dentro de los trastornos de ánimo se encuentra el trastorno depresivo mayor, que es una enfermedad afectiva crónica que se caracteriza por uno o más episodios en los cuales al menos durante 2 semanas uno de los síntomas debe ser el estado de ánimo depresivo, o su gran característica, que es propiamente la anedonia.
que es esta falta de placer, o sea, falta de placer básicamente a todas las actividades cotidianas, ¿no? De la vida diaria. Y ya ni se diga en una persona que es adulto, en un adulto, pues en cuestión del trabajo también. Hay que evaluar y hay que conocer en esa historia clínica que ustedes van a aplicar o en esas entrevistas. Y aquí, bueno, no me van a dejar mentir aquellos que tengan el perfil de psicólogos, que sean psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, que es sumamente importante analizar las diferentes esferas en donde se desenvuelve ese paciente. Si es un adulto, pues bueno, en la esfera familiar, social y laboral. Si es un menor, si es un adolescente, un niño, pues bueno, en vez de la esfera laboral, pues la esfera educativa propiamente, ¿no? La esfera escolar. Aquí se presentan unos datos a nivel histórico. Prevalencia del trastorno de depresión mayor, perdón, el trastorno de depresión mayor oscila entre 2.6 y 11.8% en la población general. Esto en datos estadísticos de los 90s, 2000s. En México, en el primer nivel de atención médica, se reporta que el 40% de los pacientes tienen alguna alteración del estado de ánimo, ¿no? Puede ser propiamente como esta, que es la depresión. Los últimos 2 años, por pandemia, lo vimos también como ese pico de porcentaje subió por el encierro, por la pérdida, fallecimiento de algunos familiares, en fin, fueron diversos, por el miedo propiamente, ¿no? De lo que fue el COVID, que hoy en día pues ya prácticamente no se le tiene, bueno, en general, yo lo he visto en la calle, en otros contextos fuera del hogar, que ya pues prácticamente lo ven ya más, al estar ya vacunados, te da cierto aire de fortaleza mental, por llamarlo de alguna forma, como que pasó a segundo término, ¿no? Como que ya no hay tanto ese temor que al inicio de cuando se vino el encierro, sobre todo a mediados de la pandemia, ¿no? En mayo 2020, por ahí esos meses de septiembre de 2020, pues todavía que al no estar vacunados había pues mucho este temor, ¿no? Y mucho también afectó pues todas las redes sociales, ¿no? Como luego había videos de que en vez de ayudar o apaciguar o servir como una fortaleza social, ¿no? Para enfrentar o haber encarado esa pandemia, pues lo que hacían era distorsionar muchas veces esa información y en vez de apaciguar ese miedo aumentaba, ¿no? Ese temor drástico como tal. Aquí se presentan algunos otros datos también a mencionar respecto a la depresión, que lo estamos viendo aquí en pantalla. Más datos de la epidemiología de la depresión en México indican que se está ante un problema de salud. Ya desde hace 2 décadas se sabía o se creía o se postulaba o se predecía, entre comillas, a nivel estadístico, que la depresión iba a ser una pandemia ya en esta década de 2020, 2030. Entonces, sin lugar a dudas, lo ha sido, ¿no? También ha habido, en parte porque en estas situaciones de las generaciones más jóvenes, ¿no? De adolescentes, de secundaria, prepa, en parte también por este contacto a nivel emocional, ¿no? De definición de conceptos, de que saben, están más en contacto con estas emociones, cosa que tal vez a nuestra generación y generaciones, la generación X, que son aquellos que tienen 50 años o más, pues no era tan cotidiano, ¿no? No estar tan en contacto con estas emociones, te sientes bien, te sientes mal, cómo te sientes, es agradable, desagradable, muchas veces, sobre todo en el caso de los varones de generaciones de millennial y generación X, a nivel social se premiaba la represión a nivel emocional, ¿no? Y entonces lo ocultabas siendo enojón, ¿no? Siendo impulsivo o mostrándote irritable todo el tiempo, cuando realmente lo más probable es que tuvieras alguna situación de algún trastorno del estado de ánimo o alguna situación de ansiedad tal vez, ¿no? Y la única forma socialmente permitida de poder demostrar o poder ser aceptado a nivel social era pues eso, ¿no? Esa rudeza extrema, esa agresividad extrema, y cuando realmente lo que estaba pasando ahí a lo mejor era una depresión, ¿no? Ya afortunadamente actualmente la generación centennial, que son los adolescentes actuales, pues muchos de ellos, sobre todo lo que he visto yo en clase media, seguramente clase alta también, pues al estar más en contacto con estas emociones, al estar más en contacto con aquello que quieren, con sus derechos también, ¿no? Es una generación muy, muy pro derechos y todo este show.
pues fácilmente es más probable que le comente a sus papás que necesitan una atención, ¿no? Un psicoterapeuta, un psicólogo, en fin, todo esto. Y es algo positivo porque, pues en vez de que duren 10 años, ¿no? Con esa depresión, que hay pacientes, hay personas que sí, así pasa, o sea, que sí duran ese tiempo deprimidos o más, y que nunca se atienden, ¿no? Y que va a acabar afectando sin lugar a dudas su vida cotidiana, va a acabar afectando sin lugar a dudas su círculo social cercano, su familia. Pues qué bueno que actualmente las generaciones más jóvenes pues puedan, ¿no? Ir a atenderse, quieran esa atención, quieran ir a terapia, quieran sanar, si es que traen alguna herida emocional del pasado, qué bueno. Y es algo que pues también a los más grandes, a los generación millennial y generación X, pues sería bueno aprender de esa apertura mental para acudir a servicios de salud, ¿no? Propiamente a nivel mental, ¿no? Primordialmente. Bueno, 20% de los pacientes con trastorno depresivo mayor se encuentran incapacitados de manera permanente, mientras que otro 20% se recupera tanto de forma clínica como funcional. Como datos generales también, importante mencionar que las personas con depresión pierden hasta 2.7 más días de trabajo que aquellas con otro tipo de enfermedades crónicas como diabetes o artritis. Y en nuestro país, de manera general, la depresión es la principal causa de pérdida de años de vida. Obviamente, estos datos previo a la pandemia, ¿no? Actualmente se ha modificado. Mucha discapacidad en relación a la depresión, en el caso de las mujeres, ¿no? Y en relación en cuestión de funcionalidad, de autonomía en el mundo laboral, en el mundo privado también, y un poco menos en el caso de nosotros los varones. Generalmente la edad de inicio de la mayoría de los trastornos psiquiátricos se ubica en las primeras décadas de vida. Un 50% de los adultos que han sufrido un trastorno mental lo padecieron antes de cumplir 21 años. Y generalmente en este caso de la depresión, no lo he pasado, de la depresión mayor, pues pueden ya presentar sintomatología o ya se presenta como tal trastorno, inclusive en pacientes de toda edad, ¿no? Desde menores de 18 años, niños, adolescentes, en fin. Y pues hay que atender, es importantísimo atenderlo para que no se vuelva algo crónico, ¿no? Y sea más complicado posteriormente la intervención a nivel psicológico, psicoterapéutico, y si es necesario también nosotros, pues bueno, a nivel de rehabilitación, ¿no? Sobre todo de funciones ejecutivas, pues bueno, también entrarle en ese ámbito multidisciplinario. Aquí estamos viendo, bueno, mundo aparte también en cuestión de los pacientes geriátricos, me faltó por ahí mencionar eso. Pudiese estar presente, sí, sin lugar a dudas, y con eso salir bajo en pruebas cognitivas de memoria, como ya lo había mencionado anteriormente. Entonces es importante también la forma en cómo te responde ese paciente geriátrico. Esa población no es lo mismo a que te diga, no sé, no me acuerdo, ¿no? O en la misma entrevista, soy un tonto, soy una tonta, ¿cómo es posible que ya se me vaya el avión, que ya no me acuerde? En fin, ¿no? También ahí ese sello, ese priming emocional va a jugar un factor importante respecto al diagnóstico diferencial. No es lo mismo que realmente no lo sepa o que realmente no lo recuerde, a que, a que sea consciente que no lo recuerda y que se mencione estas frases que dañan su autoestima propiamente, ¿no? En fin. Híjole, también es un trastorno que muchas veces no se detecta a tiempo, que no se diagnostica. Entonces es importante tomar atención a aquellos que trabajen en la esfera educativa, como su servidor. Pues sí es importante también capacitar a los docentes de manera general, obviamente porque pues, no son expertos, no son quizás no tienen todas las herramientas a nivel psicológico o neurocientífico o de diagnóstico, no van a diagnosticar ellos una depresión, pero sí pueden detectarlo, o sea, sí pueden ver cuando un menor, un adolescente o niño, claramente se aísla, claramente se muestra triste todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a nosotros
aquellos que estamos en esa esfera educativa, pues para ya especificar esfuerzos, ¿no?, de atención. En vez de evaluar a los 500 niños que incluye una escuela pública, por ejemplo, pues con esa capacitación previa a esos 30 docentes, pues puede ser más factible que te detecten y ya tú lo corroboras en consulta, o ya tú ya especificas o propiamente los esfuerzos, ¿no?, en cuestión de detección y diagnóstico. Puede que a lo mejor sea un falso positivo y que no haya problema, que mejor que sea, así sea el caso, y que el niño o el adolescente pues realmente no esté presentando sintomatología depresiva. Pero con esto encauzamos, ¿no?, los esfuerzos. Se hace un poquito más flexible, se hace un poquito más específico, en vez de estar evaluando uno por uno, o en vez de que te manden a 30 porque a lo mejor desconocen los síntomas, que más adelante los vamos a ver, pues ya solo te mandan 15 porque ya ellos pudieron servir como un filtro. Aún así, obviamente, si surgiera el caso a lo largo de un ciclo escolar, pues sin mayor problema, ¿no? Lo atiendes, lo evalúas, en fin, haces lo necesario de acuerdo a los protocolos de cada estado que se requiera. Vemos en pantalla la etiología del trastorno depresivo. Es importante también conocer, pues, la sintomatología, que la vamos a ver más adelante, pero dentro de la etiología, pues, ver propiamente las hipótesis que se han surgido a nivel fenomenológico, a nivel también de comorbilidad de la depresión, ¿no? También conocer un poco más de ello para poder hacer un mejor diagnóstico, para poder interpretar, pues, de manera factible aquellos factores etiológicos de los trastornos del estado de ánimo, teniendo en cuenta y dejando bien en claro que no hay una única causa, que son diversos factores que interactúan con influencias de la experiencia del sujeto, del paciente, que hay otros factores involucrados a nivel social, a nivel familiar, a nivel estructural inclusive, ¿no?, que pueden provocar este trastorno de depresión mayor. Y vemos el primero, aquí estamos viendo la imagen de las diversas vías, ¿no?, noradrenérgicas, colinérgicas, dopaminérgicas, serotoninérgicas. La primera hipótesis a nivel histórico que se generó fue esta gran teoría sobre la hipótesis monoaminérgica, sobre la etiología biológica de la depresión. Postulaba la hipótesis de que esta era debida a una deficiencia de neurotransmisores monoaminérgicos, en particular la norepinefrina, y serotonina propiamente. Entonces, surgió esta teoría porque en ese entonces la evidencia en la que se apoyaba, pues, era que los antidepresivos conocidos en esa época de los años 70, antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la MAO, pues tenían acciones farmacológicas que potenciaban a dichos neurotransmisores. Así, la idea era que la cantidad normal de neurotransmisor monoaminérgico se veía de algún modo disminuida, ¿no?, en estos pacientes, y quizás por un proceso, pues, patológico aún desconocido en el allá y en el entonces, en los años 70. A lo mejor era por estrés, a lo mejor era por medicamentos, ¿no? Esto era la suposición que hacían esos investigadores en el allá y en el entonces. Y que todo eso, pues, esa baja de esos neurotransmisores, esa desregulación de esos neurotransmisores, hacía que, pues, el paciente presentara depresión. Fue muy valiosa, ha resultado muy valiosa esta hipótesis, para que se centrara en una investigación mucho más amplia respecto a 3 sistemas de neurotransmisores monoaminérgicos, como es la norepinefrina, dopamina y serotonina, puesto que en este trastorno de depresión mayor existen síntomas muy claros, ¿no? Entonces, según la disminución o la deficiencia de un neurotransmisor u otro, pues va a acarrear diferentes síntomas, ¿no?, en estos casos. Bueno, aquí está, ¿no? Lo que acabo de mencionar. También había una hipótesis, bueno, la hipótesis de los receptores de neurotransmisores. Según esta teoría, existe una anomalía en los receptores para los neurotransmisores monoaminérgicos,
que conduce a la depresión. Tal alteración en los receptores puede estar causada por un agotamiento de los neurotransmisores monoaminérgicos. Dicho agotamiento causa una regulación compensatoria al alza de los receptores postsinápticos de los mismos neurotransmisores. La otra hipótesis de la expresión génica nos conlleva o terminaría más bien de complementar o completar todo el proceso biológico del trastorno depresivo, y que retoma el aspecto del primer impacto que se debe presentar para que un paciente desarrolle un trastorno psiquiátrico. Esta hipótesis postula que la depresión puede ser un déficit pseudo-monoaminérgico debido a una deficiencia en la transducción de la señal del neurotransmisor monoaminérgico a su neurona postsináptica en presencia de cantidades normales de neurotransmisor. Y de... Ay, se me ocultó esto, no sé por qué no se ve. Bueno, ahí ustedes lo están revisando, lo están viendo. Y pues básicamente había esta alteración, ¿no? Propiamente, tanto en la segregación de estos neurotransmisores como en la recapturación o propiamente en este proceso a nivel de comunicación neural. Bueno, ahorita pasamos a los estudios de neuroimagen. Deme un minuto porque se me está, no sé si es mi compu. A ver, es que yo creo que porque tengo muchas pestañas abiertas. Es que tenía abierto su clase. Me vuelvo a compartir. A ver si con eso ya. Ok. No, a ver. Deme un segundo, deme un minutito. Bueno, bien, ok, ya, continúo con ustedes, espero que no se vuelva a trabar aquí esto. A ver. Dentro de estas hipótesis, propiamente de la hipótesis de la expresión génica, pues se menciona a nivel de investigación y se ha propuesto un mecanismo como el sitio posible del defecto en la transducción de la señal de los receptores monoaminérgicos, y están en estrecha relación con un gen específico del factor neurotrófico derivado del cerebro propiamente. Bueno, esto dentro de las hipótesis que se han generado, ¿por qué hay ese cambio a nivel de alteración? Aparte de los obviamente factores ambientales, ¿verdad? Que van a inducir a que se vea reflejado todo pues toda esa serie de sintomatologías propiamente. Antes de pasar al papel de la neuroimagen, y para que vayamos de la mano de todo esto, es importante retomar, déjenme abrir este documento. Es importante también que revisemos de manera muy general. No sé si lo puse aquí en las diapositivas. Ah, sí, aquí está. Bueno, ahorita regreso con el papel de los estudios de neuroimagen. Tenemos aquí los criterios diagnósticos de la depresión, trastorno de depresión mayor. Obviamente son más trastornos. Vamos a abocarnos de manera pues breve a estos que estamos viendo, trastorno de depresión mayor. De lo contrario, pues abordaríamos y abarcaría mucho más tiempo, ¿no? Entonces nos vamos a llevar mucho más tiempo en este aspecto. De acuerdo al DSM-5, ustedes lo pueden comparar con el CIE-10 sin mayor problema. Es importante para un diagnóstico que haya 5 o más de los siguientes síntomas y que han estado presentes durante un periodo de al menos 2 semanas. Comparando el DSM-4-TR con el DSM-5, en el DSM-4 este trastorno de depresión mayor requería de más tiempo. En este DSM-5, al ser actualizado este manual de diagnóstico, lo maneja que a partir de las 2 semanas. También se menciona y representa un cambio del funcionamiento previo. Al menos uno de los síntomas es un estado de ánimo deprimido, o 2, pérdida de interés o de placer.
Y cómo vamos a también, viene una serie de notas también a tomar a consideración, cómo vamos a también a descartar que sea este trastorno de depresión mayor, bueno, que no haya síntomas que puedan ser atribuibles a alguna afección médica propiamente, ¿no? Alguna situación de daño cerebral, alguna situación de, a lo mejor de teología de daño, de crecimiento de algún tumor propiamente, ¿no? Alguna otra situación a nivel médica, interacción de medicina y algún efecto, pues, propiamente. Bueno, los síntomas están aquí en pantalla. 1, estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva. Se siente triste, vacío, sin esperanza, o de la observación por parte de otras personas, ¿no? También es importante. 2, bueno, aquí viene lo siguiente, la otra parte. En niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable. Déjenme cambiar esto porque no sé. Okay. ¿Sí se sigue viendo la pantalla? Sí, profesor. Sí. Sí. Perfecto, muy bien, seguimos entonces. Es que ya la hice en grande para que pueda ahí poner el puntero. Bueno, 2. Nota, en niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable, ¿no? Como una forma de demostrar este tipo de sintomatología. 2, disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades de la mayor parte del día, casi todos los días, cómo se desprende la información subjetiva o de las observaciones. Ya no quiero si es un paciente adulto, ya no quiere ir a trabajar, si va a trabajar, no hace nada, se distrae fácilmente, puede que esté todo el tiempo irritable, ¿no? Sobre todo más en nosotros los varones. 3, pérdida importante de peso sin hacer dieta, ojo con eso, o aumento de peso, modificación del más del 5% del peso corporal en un mes, o disminución o aumento del apetito casi todos los días. En el caso de niños, considera el fracaso para el aumento de peso esperado de acuerdo a su edad y de acuerdo a lo que sería lo normal, crecimiento propiamente, desarrollo. 4, insomnio o hipersomnia casi todos los días, ¿no? Mucho sueño todo el tiempo, insomnio en las noches, puede ser una hibridación de los dos, que ese mismo día padezca todos los días insomnio, pero durante el día esté constantemente queriéndose dormir, ¿no? Y eso también afecte su labor cotidiana. 5, agitación o retraso psicomotor casi todos los días, observable por parte de otros, no simplemente la sensación subjetiva de inquietud o el enlentecimiento. Que los demás también, aquí no estaría de más igual en poder entrevistar tal vez a algún familiar cercano, a la pareja del paciente, ¿no? Si es un adulto, si es un menor, pues bueno, los papás ahí te podrán comentar esta situación. 6, fatiga, pérdida de energía casi todos los días. 7, sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada. Se puede ser delirante casi todos los días, no simplemente el autorreproche o culpa por estar enfermo, ¿no? Y aquí también sí necesitamos nosotros ser muy prudentes, ser muy, ¿cómo poderlo mencionar? Observar todo este tipo de trastornos desde una esfera, digamos, desde una visión muy amplia. Socialmente, ¿qué pasa cuando ven a alguien triste? ¿Qué es lo primero que dicen? No, ya no estés triste, valora tu vida, mira, tienes que comer, tienes dónde dormir, más si se trata de adolescentes y niños, ¿no? Por ahí hay un video viral que se hizo, lamentable, porque fue aquí en Puebla, esta señora que está luego quejándose de los centennials todo el tiempo. Le entrevistaron a una señora y se estaba quejando de las generaciones nuevas, que no tienen de qué estarse deprimidas y que, en fin, ¿no? Claramente no sabe nada del tema, claramente se nota su frustración de no haber sido ella quizás hasta atendida o se nota muy enojada pues ahí ante ese tipo de temas. Como diría cierto estilo psicoterapéutico, ¿no? Llamado de la psicoterapia gestal, lo que te choca, te checa. Entonces, híjole, también, ¿no? Todos esos que se la pasan diciendo, es que no existe la depresión, nada más es que no estás motivado. Bueno, ¿qué interés hay detrás de todo ello? ¿No? También es importante. Porque el hecho de estar deprimido no significa que en automático te tengan que medicar o te tengan que dar un fármaco. Hay que hacer un análisis profundo, como les mencionaba al inicio. Hay que ver toda la ecología del paciente para analizar de manera muy objetiva si realmente requiere el fármaco o si
lleva muy poco tiempo, si no hay riesgo de ideas a lo mejor suicidas, todavía no llegamos a ese punto, pues a lo mejor lo que requiere es psicoeducación y es el cambio a nivel de patrones conductuales, a nivel de patrones cognitivos propiamente, ¿no? De aprendizaje, pues que aprendan nuevos hábitos saludables, y no me refiero a que, no me estoy refiriendo con esto a que tenga que ir a hacer ejercicio o come mejor y con eso te vas a curar, no, sino en cuestión de su percepción de la vida. Pasa lo mismo con el caso de trastorno de ansiedad, ¿no? Muchas veces tiene este patrón en cuestión de los que tienen trastorno de ansiedad o síntomas de ansiedad muy frecuentes, esta visualización, esta visión de vida muy catastrófica. En terapia cognitivo-conductual le llaman este pensamiento irracional, ¿no? Donde creen que, pues, básicamente todo les va a pasar o todo les puede pasar y es terrible, ¿no? El uso de este tipo de frases. También ustedes analícenlo en su vida cotidiana con sus familiares, con sus amigos, ¿no? Este tipo de uso del lenguaje, de es que sería terrible que me pasara esto, es que sería terrible si pasa aquello, ¿no? En situaciones que realmente no se tiene el control. Y es parte de la vida no tener control de muchas cosas, de la mayoría de las cosas, ¿no? Uno no puede tener control de si tiembla en 5 minutos, de si cae un meteorito y en 1 hora desaparecemos como especie humana. Hay cosas que son lamentables y que es parte, pues, del día a día. Y no por eso vamos a estar pensando o sobrepensando ello, ¿no? Todo el tiempo. En el caso del trastorno de ansiedad, a modo de ejemplificación. Bueno, acá tenemos la sintomatología, ya no me detengo tanto en esto. Viene un apartado B también, que es importante por ahí. Ven los síntomas que causan malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Eso es importante también analizarlo dentro de esta ecología. C, el episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afectación médica. En el caso de consumidores de alguna sustancia inhalable, ¿no? Llámese piedra, llámese cristal, llámese cualquier droga inhalable, hay que analizar. Lo más probable es que su anedonia posterior al consumo pues sea debido a este consumo, a esta adicción, ¿no? Sabemos que cuando alguien, sobre todo una droga inhalable que tiene conexión directa con corteza orbitofrontal, pues va a sentir esta sensación de depresión, de vacío, de anedonia posterior al consumo, un día posterior al consumo, 12 horas posterior al consumo, por esta situación en palabras banales, de usar y de consumir toda su dopamina y serotonina que iba a usar en un mes, su cerebro, pues la acabó consumiendo en una noche, ¿no? Entonces, hasta que vuelva a recuperarse, hasta que vuelva a regularizarse, pero aquí en ese caso, pues sería por el consumo propiamente. Y bueno, aquí vienen 2 notas. Las respuestas a una pérdida significativa: duelo, ruina económica, pérdidas debidas a una catástrofe natural, una enfermedad o discapacidad grave, pueden incluir el sentimiento de tristeza intensa, rumiación acerca de la pérdida, insomnio, pérdida del apetito y pérdida del peso que figuran en el criterio A, y pueden simular un episodio depresivo, aunque estos síntomas pueden ser comprensibles y considerarse apropiados a la pérdida. También se debería pensar atentamente en la presencia de un episodio de depresión mayor, además de la respuesta normal a una pérdida significativa. Esta decisión requiere inevitablemente el criterio clínico basado en la historia del individuo y las normas culturales para la expresión del malestar en el contexto de la pérdida. El episodio de depresión mayor nos explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante u otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Y nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco, ¿no? Y bueno, aquí viene una pequeña nota. Para distinguir la culpabilidad de un episodio de depresión mayor, es útil tener en cuenta que la culpabilidad, el efecto predominante es el sentimiento de vacío y pérdida, mientras en este caso de un episodio, que en un episodio de depresión mayor es el estado de ánimo deprimido, persistente y la incapacidad de esperar felicidad o placer. La disforia, la culpabilidad probablemente en la culpabilidad probablemente disminuye de intensidad en días o semanas y se produce en oleadas, las denominadas punzadas de culpa. En fin, todo eso ustedes ya lo tienen en el DSM-5, no me detengo tanto para no tardarme de más y que no se nos vaya la hora, porque ya estamos a pocos minutos, ¿verdad?, de terminar. Todavía faltan sus dudas. Tal vez me extienda un poquito más, una disculpa de antemano en esta clase. Tal vez les tome unos 10 minutos de más para poder
poderlo continuar, ¿no? Entonces, ahí tenemos los síntomas. Esto lo pegué yo directamente de la guía de diagnóstico del DSM-5. En el DSM-5 completo va a estar un poquito mucho más amplio, ¿no? Para que ustedes lo puedan revisar. Recuerden que el DSM-5 ya está en internet, nada más es cuestión de buscarlo, descargarlo y sin mayor problema. Lo mismo con el CIE 11, también para que por ahí lo tengan como manuales de diagnóstico. Tenemos el papel de los estudios de neuroimagen. Acá tenemos 3 puntos. Los estudios de neuroimagen han sido utilizados para identificar las alteraciones funcionales asociadas a la depresión, como alteración del flujo sanguíneo, el cual combinado con las alteraciones en el lóbulo prefrontal proveen un soporte a la teoría de que la depresión involucra alteraciones del circuito frontal fronto-subcortical. Además, la alteración en el córtex orbitofrontal medial se relaciona con la respuesta al tratamiento farmacológico, por lo que por completo es posible que una disfunción en esta región podría ser fundamental en la depresión, misma que se caracteriza por una compleja interacción entre el efecto y las alteraciones cognitivas. Los estudios de neuroimagen como la tomografía por emisión de positrones, tomografía computarizada por emisión de fotón único y la resonancia magnética funcional han sido útiles para identificar las alteraciones funcionales asociadas a la depresión. Uno de los más contundentes descubrimientos es la alteración del flujo sanguíneo, el cual combinado con las alteraciones en el lóbulo prefrontal proveen un soporte a la teoría de que la depresión involucra alteraciones de este circuito fronto-subcortical. En general, las alteraciones funcionales observadas en investigaciones con neuroimagen en pacientes con depresión son consistentes con las alteraciones detectadas por medio de nosotros en pruebas propiamente neuropsicológicas. Lo que de manera general se podría concluir con todo esto que se ha investigado de estudios de neuroimagen y depresión, con estos datos aquí expuestos, es que las alteraciones funcionales son una característica de la patofisiología de la depresión propiamente, por lo que se puede intentar establecer la relación entre patofisiología con la neuropsicología de la depresión. Como ya lo he mencionado, bueno, viene aquí en la diapositiva, lo puse aquí en la diapositiva, esta relación entre el córtex orbitofrontal medial con la respuesta propiamente al tratamiento farmacológico de la depresión, ¿no? Como tal. Y bueno, vamos a... Esto ya lo vimos, vamos a continuar. ¿Cuáles serían entonces, ya en concreto? Ya vimos la sintomatología, ya vimos las investigaciones que se han hecho a nivel de estudios, las hipótesis a nivel de fisiología. Ahora vamos a ver en concreto las alteraciones neuropsicológicas de este trastorno de depresión mayor. Otro punto también importante antes de que se me olvide. Dentro de los estudios de neuroimagen, realzan la importancia de que a través de pues, herramientas, ¿verdad?, neuropsicológicas diversas, se van a evaluar estas características anormales, ¿no? Y que van a estar en estrecha relación, obviamente, con estas hipótesis monoaminérgicas referente a la desregulación en cuestión de la neurotransmisión de las neuronas durante este trastorno propiamente, ¿no? Y su vínculo fuerte que hay entre esta neurofisiología y la neuroanatomía y el funcionamiento propio anormal, que en este trastorno pues está anormal de estos neurotransmisores antes mencionados. Tenemos aquí en pantalla algunas alteraciones cognitivas que se han presentado a nivel de investigación en pacientes con depresión. Tienen una variación importante en cuanto a su naturaleza y severidad. Incluyen disfunciones en la multitud de constructos cognitivos. Se han encontrado que pacientes que sufren el trastorno depresivo mayor se observa un déficit en la memoria, específicamente más concreto en la memoria de trabajo, en memoria episódica a largo plazo, en la atención selectiva, sostenida y dividida, y en las funciones ejecutivas, en concreto la planificación, flexibilidad cognitiva, inhibición y ejecución de tareas. Este autor realizó una investigación en los 70s exhaustiva de la literatura y demostró que incluso las formas más leves de depresión están asociadas a cierto grado de deterioro cognitivo y que las alteraciones neuropsicológicas propias de la depresión pueden, en ciertos casos, no ser tan leves y por ende dicho deterioro puede interferir con las actividades de la vida diaria
y en el funcionamiento psicosocial del paciente. En lo que se refiere a la atención propiamente, se ha observado que los pacientes con depresión mostraban dificultades en la habilidad para centrar el foco de atención. En otros estudios se reportan alteraciones de la atención sostenida en pacientes con este trastorno de depresión mayor, de la atención también en general y de la atención a nivel de tareas visomotoras propiamente. Ya yéndonos un poquito más a la actualidad. Bueno, acá tenemos también algunas alteraciones, se lo dejo aquí en pantalla para no tardarme tanto. Los investigadores también han intentado medir aspectos muy específicos de la memoria de trabajo sobre la manipulación de información que debe procesar el sujeto y encontraron que los pacientes en el estudio tenían alteraciones, en especial cuando se trataba de la actualización de la información. Recuerden que la memoria de trabajo es una memoria a corto plazo, ¿no? Donde también podemos traer cierta información del pasado para poder resolver problemas actuales o alguna situación problemática, resolver alguna tarea propiamente, ¿no? En otros estudios, pues se sugiere que en pacientes jóvenes pueden presentar alteraciones de la memoria de trabajo en general, pero es importante también analizar a profundidad la naturaleza emocional del material que se le está presentando respecto a recordar, porque esto influye en la eficiencia propia de su rendimiento de los pacientes, ¿no? No es lo mismo que, y esto ustedes también lo van a ver ya cuando tengan pacientes, sobre todo no deprimidos, sino con daño cerebral y que tiene sintomatología a nivel de memoria, de afectación de algunas de las esferas de memoria o algunos de los tipos de memoria, o de la atención, como si tú contextualizas, y de hecho es la tarea de todo psicólogo, contextualizar esa rehabilitación, no nada más, y se los mencionaba yo a ustedes en el módulo 5, no nada más ser técnicos, sino realmente contextualizar. Bueno, hay este programa de rehabilitación, existen estos ejercicios para rehabilitar, pero suele ser más significativo cuando tú los adaptas al uso y costumbre, a la historia de ese paciente, sobre todo en cuestión de memoria, ¿no? No es lo mismo que le presentes un dibujito que tenga que recordar, a que le presentes la fotografía de su esposo o de su esposa, ¿no? O de su familia o de su nieto. Suele ser más significativo por esta carga emocional también. Puedes trabajar todavía un poquito mejor. Es como recuerden que todo lo social a nivel emocional pues suele ser un lubricante como tal en cuestión social propiamente, ¿no? ¿Qué más? Pues bueno, acá tenemos lo reportado en cuestión de alteraciones en el aprendizaje verbal, recuerdo, reconocimiento en pacientes con síntomas melancólicos, ¿no? Se ha observado alteraciones en el reconocimiento de patrones, en fin. Este autor y su equipo, Purcell, observaron alteraciones en la velocidad motora de pacientes con depresión. Otros estudios también encuentran alteraciones en funciones motoras. De ahí también los síntomas de enlentecimiento y en la velocidad de procesamiento de la información. Con esto que se ha hecho a nivel histórico, vamos entendiendo por qué los síntomas han ido también modificando, ¿no? Porque a partir también de estas investigaciones del área o de la esfera de las neurociencias, de la neuropsicología, sirvieron también para que esos síntomas puedan ir actualizándose respecto a lo que se presenta en los pacientes propiamente. Tenemos algunas pruebas dentro del contexto de la evaluación neuropsicológica, como la de retención de dígitos, aprendizaje de palabras, memoria de textos, para poder evaluar desde nuestra perspectiva la depresión, más allá también de la sintomatología presentada por el paciente. Hay algunas escalas a nivel psicológico también que nos pueden ayudar y que son muy útiles. Y una de las ventajas de ocupar una de estas escalas, pues es que es muy flexible, ¿no? Podemos profundizar más en cuestión de las preguntas, no son tan cerradas propiamente. Bueno, ahorita más adelante pasamos a eso. Pero dentro de la esfera neuropsicológica, pues tenemos estas pruebas. La retención de dígitos comprende dos tareas que se aplican de manera independiente entre sí. Dígitos en orden directo, dígitos en orden inverso. En ambas tareas el examinador lee una serie de secuencias de números al sujeto. La persona evaluada debe repetir la serie presentada en el mismo orden o en orden inverso según sea el caso. Tenemos el aprendizaje de palabras del Dr. Rey en los 40s.
La prueba consta de 2 listas de 15 palabras cada una, lista A y lista B, y se le informa al paciente que debe recordar el mayor número de palabras. Después de la examinadora haya leído toda la lista, puede decir la lista en cualquier orden, se registra el número y orden de palabras recordadas. Cuando ya no recuerda más palabras, se vuelve a leer la lista de 15 palabras y de nuevo se pide que diga las que recuerda sin importar el orden. Este procedimiento se repite 5 veces. Al final del quinto ensayo se lee la lista B, se le informa al sujeto que debe ahora aprenderse una lista diferente, solo se presenta una vez y después de pedirle que diga las palabras que recuerde, se le pide que ahora vuelva a decir las palabras que recuerde de la primera lista, la que se leyó 5 veces. La lista B tiene una función de medir la interferencia del aprendizaje y para finalizar se lee una lista de 50 palabras en la cual se encuentran las 15 palabras de la lista A y las 15 palabras de la lista B y otras 20 palabras que sirven de distractores. Se pide al sujeto que identifique las palabras de la lista A. Viene la memoria de textos, ¿no? Que es que consiste en una historia que se lee al sujeto y se le pide que de inmediato la repita y después de los 5 minutos de leída se le pide repetirla. Se incluye en baterías como en el caso del test de Barcelona. Y bueno, aquí tenemos algunas. Estamos midiendo atención, estamos midiendo memoria, ¿verdad? Tenemos otras más, como la prueba de palabras y colores de Stroop, como la de fluidez verbal y prueba de 5 puntos que tienen aquí actualmente en pantalla. Todas estas, como ya les había mencionado en alguna otra ocasión, en las baterías o en las pruebas estandarizadas que se diseñaron en nuestro país por Fello, Trotsky y Ardila, vienen integradas. Entonces, ahora sí que va a ser más su decisión si aplican la original a nivel histórico o aplican su prueba estandarizada, como todas estas que vimos anteriormente, vienen en el Neuropsy, por ejemplo, en el Neuropsy Atención y Memoria, o lo aplican ya dentro de la misma prueba revisada para nuestro país, ¿no? Propiamente. Entonces ya es también decisión de ustedes ver con cuál de los dos van, pero al fin están evaluando básicamente algo muy similar, solo que en el caso del Neuropsy, el Neuropsy Atención y Memoria y cualquier otra batería creada o revisada o contextualizada, estandarizada para nuestro país, pues bueno, viene ese plus, ¿no? Que ya se hizo esa revisión por parte de estos autores para poder adaptarla a los usos y costumbres del lenguaje de nuestro país y de lo esperado para la población mexicana. Bien, acá tenemos algunas otras. Ya me paso esto para ya ir casi concluyendo. Y también la terapéutica, ya vamos casi a terminar. Creo que sí me va a dar tiempo no pasarme de la hora para que también no haya ningún problema. Tenemos la terapéutica farmacológica en la depresión. La terapéutica para el trastorno depresivo mayor son los antidepresivos. Todo esto se relacionan con los neurotransmisores monoaminérgicos. Estas acciones inmediatas proporcionan el fundamento farmacológico de la actual clasificación de los diferentes antidepresivos. Y acá tenemos una tabla referente a pues propiamente la terapéutica farmacológica. En general, el tratamiento de elección para el trastorno depresivo mayor consiste en antidepresivos propiamente, todos ellos relacionados con neurotransmisores monoaminérgicos, como ya habíamos visto previamente. Y bueno, no me meto tanto en esto. Bueno, nada más a modo de comentarios generales. De acuerdo a lo que se ha documentado, existen al menos 8 mecanismos de acción farmacológicos distintos y más de 2 decenas de antidepresivos. La mayoría de antidepresivos bloquean la recaptación de monoaminas. Algunos bloquean los receptores alfa-2, otros bloquean la enzima, ¿cómo se llama esta? Monoaminoxidasa, si no me recuerdo, algo así. Ahí por ahí si lo pueden checar, googlear. Algunos tienen acciones directas, solo en un sistema de neurotransmisor monoaminérgico, y otros tienen acciones directas en más de un sistema neurotransmisor monoaminérgico. Las acciones propiamente farmacológicas inmediatas de todos los antidepresivos tienen el efecto de aumentar los niveles de los neurotransmisores monoaminérgicos con base
En las investigaciones que hizo este autor llamado Schastberg en el 2006, se pudo determinar el mecanismo de acción, y está en esto basado este cuadro, ¿verdad? Referente a estos tipos de fármacos, ¿no? Se pudo hacer como tal esta tabla para poder ir relacionando tanto su mecanismo de acción con el fármaco del que procede. Recordemos también que son los psiquiatras, los encargados, o paidopsiquiatras, en dado caso que sean para adolescentes y niños, los que determinarán si realmente requiere el uso de algún fármaco propiamente. Ya con ese diagnóstico de depresión mayor, ¿verdad? Bien, pasamos al papel de la familia, que también es fundamental en el tratamiento de la depresión. No hay que olvidarse, pues, que los que rodean a un deprimido, ¿no?, también sufren. Así como pasa con los adictos, que muchas veces son coadictos la familia, o los familiares más cercanos, así pasa también en cuestión de la depresión mayor, que la familia sufre al ver a ese paciente adolescente, o al esposo o a la esposa o al abuelito o la abuelita, pues deprimidos. Sin lugar a dudas les va a afectar. Muchas veces pues obviamente no lo entienden, ¿no? No entienden lo que sucede, ya que aparentemente, y aquí sí hay que hacer unos entre comillas muy grandes, aparentemente no hay motivo, ¿no?, para el estado del paciente. Más cuando son niños, ¿no?, o adolescentes, ¿no? Es que no tienes por qué estar deprimido, es que te doy todo, es que te doy de comer, es que tienes un techo donde dormir. No solamente de eso se trata vivir, ¿no? Claramente, ¿no? Yo he tenido pacientes en la esfera educativa que los papás no los abrazan, que las mamás nunca los han abrazado, o que prácticamente los abrazan, si bien les va una vez al mes, o solo si hay un motivo fuerte como un cumpleaños. O sea, imagínense vivir en una esfera social, ambiental, familiar, de esa índole, donde no hay afecto, cuando en nuestra sociedad mexicana solemos ser muy apapachadores. Cuando lo ves hasta luego en la calle, hasta cuando te encuentras un amigo que no has visto hace mucho tiempo, vas y lo abrazas, ¿no? Casi lo quieres cargar ahí en ese momento. Y que en tu familia ni siquiera se saluden de mano, o sea, es un contraste tremendo, ¿no? Entonces, toda esta ecología también es importante analizarla. Y pues también en caso de la atención con niños, con adolescentes, pues es muy importante la psicoeducación que podamos darle a los papás. También un papá, una mamá, aunque ya biológicamente lo sea, muchas veces no sabe ser papá. Y es importante nosotros, con los estudios, con la documentación, la investigación a nivel de documentación, pues orientarlos. Hace muchos años atrás había un programa dentro de la SEP muy bueno. Lamentablemente fueron los mismos papás los que lo tumbaron, llamado Escuela para Padres. Y sin lugar a dudas, hoy en día se requiere bastante de otra vez ese tipo de programas masivos, de intervenciones sociales masivas, porque sin lugar a dudas todo este tipo de situaciones puede agravar en el caso de un paciente con este tipo de sintomatología. Se presenta aquí en pantalla un cuadro de 10 consejos a los familiares de una persona con depresión. Son recomendaciones generales, eso es importante retomarlo. Nuevamente hay que contextualizarlo, ese es nuestro trabajo también, contextualizar todo esto. Recuerden que en este caso pues sería un equipo multidisciplinario. De entrada pues tendría que ser un terapeuta cognitivo-conductual quien esté atendiendo al paciente, o en terapia familiar también, ¿no?, que es muy recomendable. Se pueden llevar los dos de la mano, que mejor. Si no, pues bueno, alguno de los dos ámbitos también es importante que sí o sí acuda el paciente a psicoterapia. Y si es necesario que nosotros intervengamos, pues bueno, ahí diseñar una rehabilitación donde hemos visto que el déficit es mayor, en funciones ejecutivas, en atención, en memoria, ¿no? También para darle ese impulso a este paciente. Y si requiere la terapia farmacológica, adelante, también es importante, ¿no? Y eso ya lo determinará un PAIDO o un psiquiatra propiamente. Y bueno, es importante también hacer hincapié, hacer el hincapié a la familia de la salud mental, de cuidar su salud mental.
no me van a dejar mentir los que están aquí, psicólogos, psicólogas, muchas personas dicen o usan la frase, es que yo no creo en la psicología, no es creer en la psicología es una ciencia, al igual que en nuestro caso. Lamentablemente muchas de estas personas tienen fe hacia los chamanes, ¿no? Por ejemplo, hacia la homeopatía, por ejemplo. Bueno, en el caso de la homeopatía, pues están adentrándose en el efecto placebo, al menos algo por lo menos, ¿no? Pero sí es lamentable que esté tan denigrada, esté tan vapuleada en el caso de aquellos que sean del área de la psicología. Mucho también se debió porque muchas personas metieron mano, ¿no? Aquí en México y América Latina, que luego hacían su cursito de 3 meses de psicología o un diplomado, ¿no? De 2 meses o de 1 mes, y pues no, así no se aprende como tal la psicoterapia, y luego ya se llaman terapeutas a sí mismos, ¿no? Lo que pasó o lo está pasando o pasó hace un par de años atrás, previo a la terapia, con los famosos coaching, ¿no? Que hacía una persona que nada tenía que ver con salud mental, con psicología o con algún área de la salud propiamente, medicina además, hacía un curso de 3 meses de coaching y ya se llamaba terapeuta. Entonces, lamentablemente sí se requiere, sí hay muchos de estos casos y y lamentablemente luego caen con personas que pues no tienen el conocimiento básico. No son psicólogos, no son terapeutas reales, o sea, que hayan hecho su maestría en alguna rama de la psicoterapia. Y pues es una situación lamentable, ¿no? Este último caso. Y por Maestro, eso se defrauda la... perdón, adelante, adelante. ¿y quién se encarga de regular ese tipo de prácticas? Por ejemplo, de los coaching que pues, no tienen la preparación suficiente para dar una terapia. ¿Hay algún órgano regulador que se encargue de ese tipo de situaciones? Debería ser la Secretaría de Salud en coordinación con la reglamentación a nivel de leyes. A todos nosotros, incluyéndonos, bueno, los psicólogos tienen su código ético. Nosotros no lo tenemos como tal, pero podemos adaptar ese código ético del psicólogo para nosotros los neuro. Pero para todos tenemos híjole, no me acuerdo ahorita en este momento el artículo, pero la Ley General de Salud, donde también abarca muchos de estos puntos a nivel de bioética, de decir que la salud del paciente es lo más importante, que no hay que usar herramientas de manipulación, toda esta esfera, ¿no? Como tal, que muchas veces, pues sí, que mucho charlatán pues, los ocupa y que pues lamentablemente lo único que pasa es que defraudan la confianza de las masas, de las personas, referente al área de la salud, inclusive hasta los médicos, aquellos que sean médicos también, cuánto mal le ha hecho la homeopatía también a la medicina, y básicamente es lo mismo para la psicología y para nosotros como neuropsicólogos, los famosos coaching, ¿no? Neurocoaching, es lo mismo para nosotros que la homeopatía para los médicos, ¿no? Defraudar, que esas personas se defrauden referente a algo que nada tiene que ver con salud, o con salud mental en nuestro caso, ¿no? Entonces, sí es importante, lamentablemente en nuestro país, América Latina, no hay la cultura de la demanda, como pasa en Estados Unidos, ¿verdad? En parte por la economía, porque es muy caro, porque es un proceso muy tardado, en fin. Pero pues sí se podría demandar en esos puntos. Si ustedes lo analizan y ven, muchas veces funcionan estas pseudoterapias como casi como con los mismos patrones como de una secta, ¿no? Donde tienes que estar integrado en el grupo, tienes que comprar este material, tienes que escuchar este audio o estos canciones que solo el grupo te los da, y prácticamente van inhibiendo su sociabilización con otras personas, ¿no? También, y que si no están integradas a ese grupo en específico, y muchas veces también piden a esos integrantes que lleven a más personas, porque al final pues es lo económico también lo que les conlleva a seguir preservando ese tipo de prácticas. Bueno, acá tenemos, no sé si con eso respondí tu duda. Sí, gracias. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Algunos consejos, ¿verdad? Estar a su lado, respetar sus silencios, mucho también el no juzgar. Es bien complicado también. Yo que trabajo con muchos papás, sí es muy importante que se psicoeduque respecto a eso, a evitar juzgar. Y sí, motivar, sí potencializar esos pequeños logros, esos pequeños pasos que va dando, tanto de este trastorno de depresión mayor como en cualquier otro, ¿no? Y en nuestro caso, más en cuestión de los trastornos del neurodesarrollo, para aquellos que trabajen con niños,
con adolescentes, para aquellos que van a trabajar con adultos, pues esos pequeños logros que vaya teniendo tu paciente, tú los ves, tú los notas, y también es importante que también en su casa los sigan motivando, les sigan aplaudiendo, los sigan fortaleciendo para que también el mismo paciente se vaya motivando a continuar con el tratamiento propiamente, ¿no? Y en este caso también es importante. Ya que si voy terminando, intervención psicológica, esclarecer la naturaleza del padecimiento, no dar por sentado, que establecer el diagnóstico, proporcionar la mediación, garantiza el establecimiento de una alianza terapéutica sólida. Ningún tratamiento tendrá éxito si no se establece una relación terapéutica segura y no crítica. También esto es bien importante, se han dado cuenta los investigadores que es importante, así como es importante la técnica, o sea, la técnica que ocupes, como para aquellos que sean terapeutas, psicoterapeutas, esa relación, esa alianza terapéutica debe ser sólida con el paciente, porque muchas veces cuando no se genera eso, por eso deja de ir el paciente y se va mejor con algún, como ya ahorita lo hemos mencionado, ¿no? Con algún charlatán de que sí le habla bonito, que todo es culpa del bisabuelo que murió hace 100 años, ¿no? Como estas según terapias de regresión que no tienen fundamento a vidas pasadas. Y entonces, realmente en vez de hacerse responsable ese paciente de sus patrones conductuales deficitarios o irracionales, pues acaba culpando a medio mundo, ¿no? Y él nunca es el culpable de nada, nunca se hace responsable. Entonces también es importante esa alianza terapéutica, es importante esa psicoeducación. En el caso de aquellos que trabajemos con niños y adolescentes, pues el explicarle a los papás de manera general la repercusión que va a tener si no se atiende, como los síntomas que puede presentar ese paciente, ¿no? De que no es desorganizado porque sea flojo. Si ya está teniendo o ya tiene un diagnóstico de depresión mayor o tiene síntomas claramente de depresión mayor, lo más probable es que sea por la depresión. Tampoco irnos al extremo de que le justifiquen todo solo porque está en ese estado. Pero sí, poco a poco se va a ir cambiando esta situación, ¿no? Poco a poco va a ir mejorando. Hay que aplaudirle a aquellos pequeños logros en casa, en la familia, para que también se vea motivado ese paciente. Bueno, acá lo tenemos, ya no me adentro tanto. A modo de conclusión de esto observado el día de hoy, gracias a que los estudios en pacientes con trastorno depresivo mayor toman en cuenta variables sociodemográficas, se pudieron encontrar que algunas diferencias neuropsicológicas repercuten en las respuestas farmacológicas. Es posible conocer la estimación de costo-efectividad de intervenciones para la depresión y conocer cuáles son los tratamientos que conviene gestionar. Es a partir de la evidencia científica, como la que se da a lo largo de estas diapositivas de este escrito, que los recursos disponibles pueden asignarse de forma que convenga a la población. Es claro que en México las intervenciones para el tratamiento de depresión en el primer nivel de atención evitarían un número considerable de discapacidades, el cual se reduciría casi 3 veces superior si se administraran antidepresivos tricíclicos con una cobertura del 50%. Llegaría a ser hasta 6 veces superior si se empleara inhibidores de recaptura de serotonina, además de la psicoterapia. Eso también es importante mencionarlos. Va a ir de la mano la psicoterapia si el paciente necesita esa terapia farmacológica, que se le dé, sin lugar a dudas, sí, pero que también tenga que ir a terapia. Es importante eso, porque va a recalibrar otra vez esos neurotransmisores. La terapia farmacológica sí, va a mejorar ese funcionamiento a nivel cognitivo, lo más probable es que sí. Pero si el paciente sigue con esos hábitos insalubres, sigue con esos patrones conductuales y de pensamiento irracionales, erróneos, pues inevitablemente en un futuro va a continuar o va a poder recaer fácilmente otra vez en este trastorno. Lo mismo pasa con el trastorno de ansiedad. Otra conclusión también en general, aunque hace falta invertir en más y mejores esfuerzos de prevención, ya que el desafío está lejos de haberse vencido, sigue siendo ancha la brecha entre lo que se necesita y lo que está disponible para reducir la carga de la depresión propiamente. Ay, ya me salí de esto. A ver. Ok, ahí está, ¿no? Algunos retos. Y también es bien importante, bueno, se los dejo aquí en pantalla, ya para voy a ver si no se me traba aquí la sesión, voy a conectar mi cámara. Aquí tenemos algunos retos a futuro, ¿verdad? Y también sí sería muy importante, muy adecuado que no solamente a lo mejor, aquí desconozco si en el ISSSTE dan este tratamiento farmacológico gratuito o en el IMSS, pero también que llegara a las grandes masas, ¿no? A lo mejor en estos seguros
¿cómo se llaman estos? Creo que es bienestar, algo así, ¿no? Se le llaman aquí en México. Antes era el Seguro Popular, ahorita creo que es Seguro de Bienestar, algo así. O ya va a cambiar, desconozco bien esta última parte. Entonces, sí sería importante que estos fármacos, cuando se vayan a dar, sean de acceso gratuito para estos pacientes, porque son muy caros en lo privado. Entonces, sí se requiere mucho de eso. Lo pasa con lo mismo que con los medicamentos para tratar el cáncer, ¿no? Entonces, pues es una carga económica, ya no solo a nivel social o a nivel, de apoyo emocional de la familia, sino imagínense ahora estar comprando cada 3 meses un fármaco que vale 2,000 pesos, ¿no? Entonces, no todos, la gran mayoría de la población mexicana, pues no va a poder tener ese acceso como tal a esos fármacos cuando se requiera esa terapia farmacológica propiamente, ¿no? Y también importantísimo esto, desarrollar programas para atender a los grupos más vulnerables. Niños, niñas, adolescentes de comunidades rurales, indígenas, población de extrema pobreza, entre otros, que por lo general tienen un acceso muy limitado a los servicios de salud, ya ni se hable a nivel de salud mental, sino inclusive los servicios de salud médica, ¿no? Que sean de calidad. Es una tarea muy a largo plazo que se tiene que dar y es una tarea que, pues, si nosotros podemos dar poner nuestro granito de arena, pues qué mejor. Nuevamente, lo ideal, psicoterapia, se recomienda cognitivo-conductual porque es una terapia científica, terapias de tercera generación. Si requiere farmacoterapia, adelante. Y si requiere también nuestra intervención a modo de rehabilitación, funciones ejecutivas, atención y memoria, podemos intervenir ahí. ¿Sale? Otro punto, antes de que se me olvide, hablando de de manera general, de estos trastornos mentales, sí es bien importante y es una recomendación que también, si alguien aquí es psicólogo, psicóloga, licenciado en educación especial, fisioterapeuta, algo de la esfera del área de la salud o salud mental o salud física, no me va a dejar mentir. Es sumamente importante que también nosotros analicemos si tenemos alguna de estas sintomatologías, de estos trastornos, acudir a terapia. Recuerden que uno no da lo que no tiene. Entonces, si vamos a atender a alguno de estos pacientes, en dado caso, pues podemos quedar fácilmente enganchados si no hemos sanado alguna situación traumática emocional que tengamos de la infancia, de la adolescencia, de donde sea, ¿no? Sí, es bien importante que nosotros nos analicemos en primer lugar a nosotros mismos, a nuestro alrededor, familia también, recomendar, porque al final ya es una decisión propia si es un adulto, ¿verdad? Si está presentando un menor que es tu familiar esa sintomatología, bueno, a los papás, ¿no? ¿Sabes qué? Yo lo he notado, yo no puedo hacer el diagnóstico porque soy familiar, no es ético, porque no lo llevas a consulta, probablemente sí lo tenga y podamos prevenir alguna situación drástica, como ya como en el caso de este trastorno, cuando se deja mucho tiempo, se vuelve crónico, pues si se trata de un menor, pues va a empezar a fallar en la escuela, ¿no? Va a tener fallas escolares, o puede, peor aún, empezar con ideación suicida, o ya está en un intento suicida propiamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con este trastorno, y sí, analizar si no tenemos alguno nosotros, porque imagínense con qué calidad moral, con qué calidad ética, con qué calidad inclusive cognitiva, porque sabemos, ya lo analizamos hoy en este trastorno en específico, que hay déficits cognitivos, ¿verdad?, que provocan el estar deprimido. Con qué calidad vamos a atender a los pacientes, ¿no? A lo mejor no es un paciente con depresión, a lo mejor es un paciente con un traumatismo craneoencefálico, pero con una etiología de daño cerebral, con un TCE. Pero si nosotros tenemos alguno de esos trastornos, ¿cómo realmente vamos a tener todo nuestro potencial cognitivo para atenderlo de la mejor forma? Entonces, una tarea que tenemos ética, todos y cada uno de nosotros que atendemos personas, es también tener salud mental, es también analizarnos, y si tenemos ahí algún detalle, pues irnos a tratar, no pasa nada, es parte de la vida, así es la vida propiamente. Paso a sus dudas, adelante con sus dudas. Profesor, buen día. Bueno, buenas tardes. Oiga, nada más rápido, 2 compañeras se sintieron mal hoy y nos piden que le preguntemos si podría darles oportunidad de enviar el trabajo posteriormente, mañana creo. Sí, sin mayor problema. Pueden subirlo hoy. Hoy los que ya cargaron los empiezo a revisar en la noche, y mañana a modo de prórroga automática, el lunes todo el día, hasta medianoche. Sin problema, lo pueden subir. Gracias, para comentarles. Y una duda específica que tengo sobre el proyecto integrador para las fases que sigan,
se la planteé en el foro de dudas y es relativa con los siguientes apartados, que son comprensión de la comorbilidad psiquiátrica, patología dual y comorbilidad médica. Entonces, a mí no me queda claro, la verdad es que yo no sabría qué poner ahí. No sé, porque hemos estado hablando todo el tiempo en el trabajo de la comorbilidad de esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo, y de si es una comorbilidad o si es un ente psicopatológico nuevo. Si estamos hablando de un nuevo trastorno, ¿no? Y no hay estudios contundentes para ninguna de las dos opciones, ¿no? Que sea una comorbilidad, ya sea esquizofrenia o alguna variante de esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo, alguna variante del trastorno obsesivo compulsivo, la comorbilidad entre ambas o un ente nosológico diferente, que parece que para allá va el asunto, porque no, digo, es resistente a tratamiento, ¿no? Y pues eso quiere decir que tal vez requiere un tratamiento diferente siendo un trastorno distinto, ¿no? Pero estos apartados no le encuentro qué debería yo poner ahí, de verdad, si me pudiera ayudar se lo agradecería y no sé si ahorita por la hora que es tenga tiempo o me lo quiera contestar en el foro de dudas como guste. De manera general, sí, ahí el caso plantea un posible, entre comillas, un posible nuevo trastorno a estudiar, pero de momento hay que analizar si en el caso plantea alguna otra comorbilidad que no sea el TOC y la esquizofrenia, hay que anotarlo, ¿no? Si el mismo caso te da la sintomatología para un tercer trastorno, bueno, anotarlo dentro de este panorama propiamente. Ya estoy viendo aquí tu duda, ¿cierto? Yo creo que te la voy a responder un poquito más tarde, más ya ampliamente esto, pero de manera general sí hay que revisar si el mismo caso presenta algún otro trastorno y si no lo presenta, pues anotarlo propiamente, porque el fin, si ustedes se dan cuenta, ya cuando viene el apartado de conclusiones, como que va orientando el investigador acerca de una posible existencia de un tercer trastorno o de una fusión de los dos. Entonces, pues bueno, eso es más como para él, ¿no? Para poderse la medallita, yo descubrí algo, porque también lo plantea respecto a la psicocirugía, ¿no? Que tuvo que ser sometido a psicocirugía y por ahí alguna otra de sus compañeras le mencionaba en el chat que me preguntó algo similar. Hubiera sido bueno que esa investigación se ampliara en tiempo para que viéramos si por la psicocirugía que fue sometido el paciente, cómo salió, ya después de la recuperación médica, y hacer una evaluación neuropsicológica para ver si hubo algún déficit residual. Entonces, pero eso ya no lo tenemos, esa información. Perdón, estos tres apartados entonces se refieren al caso en específico, no es amplio, sino al caso en específico. Y nada más una aclaración, porque yo leí el caso, incluso hay varias versiones de la publicación, y dice que se estaba valorando para neurocirugía, pero ni siquiera se me ocurre dónde podrían hacer, o sea, porque no es una ablación del lóbulo prefrontal, o sea, no es como la que hacían antes para los pacientes agresivos, porque este paciente ni siquiera tiene un nivel de agresividad considerable, ¿no? Con el último tratamiento farmacológico que le administran parece que se han controlado bastantes síntomas y aunque no tiene un rendimiento óptimo, pues está estable y logra regresar a la carrera, ¿no? A estudiar. Y tiene claro, a lo mejor yo ahí más bien pensaría en que le está haciendo falta una intervención psicológica, justamente como usted comentaba ahorita al final de la clase para los pacientes con depresión, ¿no? Que no basta con el tratamiento farmacológico y en particular yo pensaba tal vez en una intervención cognitivo-conductual que le pudiera ayudar a manejar las ideas delirantes y a disociar, a separar entre... porque él mismo parece darse cuenta, parece que se alcanza a dar cuenta de que son ideas intrusivas, ¿no? De que no es real esto. Entonces, si alguien le pudiera ayudar, algún terapeuta que le pudiera ayudar. Pero entonces, sí espero su respuesta, pero ya voy entendiendo que esto se refiere al caso. Ahorita lo estoy proyectando en este momento. De hecho, el mismo caso lo menciona. Lo que acabas de mencionar viene literalmente en el caso que el investigador menciona que es recomendable iniciar el tratamiento de psicoterapia cognitivo-conductual para mejorar esa parte en cuestión de pensamientos recurrentes, ¿no? Propiamente.
El proyecto menciona que vas a hacer una documentación bibliográfica. Yo les mencionaba en la clase pasada que en los mismos artículos que ya vienen en su bibliografía lo trae, para que no se aboquen o no se estresen de más. Ahí vienen sobre el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y viene sobre la esquizofrenia. Se pueden basar en esos para que también no tengan tanta preocupación de si es necesario documentarse más, háganlo. Si no, con esos mismos que vienen en bibliografía. Sobre si existe alguna otra comorbilidad o si solamente hay eso, ¿no? En cuestión de la esquizofrenia, que otros trastornos en cuestión vienen a razón de ser a nivel de comorbilidad, tanto de la esquizofrenia como el trastorno obsesivo compulsivo, que otros trastornos vienen de la mano. La comprensión de la patología actual, misma situación, hay que analizar referente a cuando hay algún trastorno adictivo, ¿no? ¿Qué teoría lo explica? Y sus implicaciones a nivel diagnóstico terapéutico. Básicamente, ¿qué retos? ¿Qué retos tengo yo o qué retos hay desde la literatura para diagnosticar esto? ¿En qué se parecen unos trastornos a otros? ¿En qué se parece un TOC a un trastorno adictivo? Un trastorno, no recuerdo ahorita literalmente el nombre, cómo lo maneja DSM-5, trastorno de adicción por... Es que en el DSM, al menos la revisión que hice, se incluía dentro de los trastornos de la ansiedad el trastorno obsesivo compulsivo. Y tienen componentes similares con las adicciones e incluso con ideación suicida, no necesariamente con depresión, pero con ideación suicida sí. O con conducta suicida. Todo eso, esa frase que me acabas de comentar, lo vas a desarrollar en este punto que está marcado, básicamente. De acuerdo al DSM-5, vienen estos otros trastornos, hay que comprender, en referente a esto de la patología actual, qué hipótesis han surgido respecto a la neurobiología, neurofisiología, o sea, por qué se da. En parte el mismo caso lo da, en parte los artículos que ustedes tienen en bibliografía también lo mencionan, tanto de la esquizofrenia como de el TOC. Entonces todo eso viene aquí, viene en esta parte de la comprensión de la patología. En cuestión de la comorbilidad, todo lo que me mencionabas respecto a los trastornos que pueden estar de la mano, pueden ser comorbilidad a estos dos, base. ¿Y qué otro mencionabas por acá? Eran esos tres. Ah, y lo médico, ajá. Diagnóstico neuropsicológico, aquí está, ¿no? Lo médico. Pues de antemano, creo que van de la mano. Quien haya diseñado esto lo hizo muy amplio, pero porque van de la mano los tres, si se dan cuenta, ¿no? Ustedes. Aquí, de hecho, aquí lo médico ya va incluido dentro de la patología actual. A lo mejor en vez de poner aquí la hipótesis psiquiátrica, la pueden agregar aquí, en el punto 8. Es que como esta misma información es la que hemos desarrollado para hacer el análisis del caso y para todo lo demás. Por eso me sonaba como, ¿y qué le pongo acá, no? Si ya todo esto lo puse desde la introducción, ya lo puse en el análisis del caso y luego para la tabla también se utiliza mucho porque hay estructuras anatómicas, pues, que son las mismas por alguna sintomatología, las mismas que se relacionan. Y entonces por eso era mi duda, porque entonces me parecía como redundante, pues. Sí, sin lugar a dudas. Viene como que muy desglosado. Viene primero como compactado en las tablas y luego ya viene que tú lo desarrolles un poquito más, ¿no? Profundices un poquito más. Sí, viene muy repetitivo, eso es cierto. Todo esto es la primera vez creo que sí es la primera vez que doy este módulo en específico, pero recuerden que yo tomo nota. Por ejemplo, eso que me habías comentado y que me habían comentado tus compañeros en el módulo 5, ya se hizo la corrección para futuros alumnos respecto al proyecto integrador, ¿no? Que era súper amplio y sí, la verdad era muy amplio. A lo mejor uno así sería bueno para un tema de rehabilitación, ¿no? Neuropsicológica ya cuando ustedes lleven el módulo 20, por ejemplo. Pero hay que otra vez pulir algunos de estos proyectos porque sí vienen a veces muy repetitivos. Entonces, todo esto tomo yo nota para que también pueda haber esos pequeños cambios, ¿no? En un futuro. Gracias. Gracias a ti. No sé si hay alguna otra cuestión, comentario, adelante, y si no, ya con eso terminamos, porque ya me robé 20 minutos de su tiempo. De mi parte, todo bien, maestro. Gracias. Maestro, ¿solo se recomienda alguna escala de depresión para aplicar en niños? Ay, qué bueno que me recordaste, Gladys. La escala de Goldberg, la analizamos la otra semana.
A ver, se las proyecto nada más rapidísimo, porque ya ahora sí ya me ganó el tiempo, ya me están esperando en el otro módulo, pero se las proyecto para quien guste. Se los voy a subir, en el foro Dudas Académicas. Denme un segundo para poderla abrir. Y esta escala, lo bueno es que tú puedes profundizar en las preguntas. Es esta escala de ansiedad y depresión de Goldberg. Tiene algunos ayeres. Es una versión española. Hay que también contextualizar y adecuar los usos del lenguaje también para nuestro país. 4 más puntos. Probable ansiedad en su escala de ansiedad, su escala de depresión, y básicamente para la aplicación de la misma es comentarle al paciente que se aboque, se adecue, se contextualice en los últimos 15 días, de preferencia el último mes, lo que ha pasado en su vida, y viene como tal la serie de preguntas. Al hacer una escala se muestra más flexible porque, por ejemplo, en la primera se ha sentido muy excitado, nervioso, en tensión. ¿Ante qué situaciones? Puedes ampliarlo, ¿no? Y ahí viene la información. ¿Has estado muy preocupado por algo? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿En qué contexto? ¿Ante qué situación? ¿Cómo fue todo hecho? ¿No? Es parte, la gran diferencia que hay con un test, ¿no? Y estos los puedes aplicar, bueno, estos dos contextualizados los últimos 15 días, las últimas 2 semanas. Estos otros dos posterior al tratamiento, para también nosotros poderlo ir midiendo qué tanto ha mejorado. Si no me recuerdo, fueron 15 días después de la entrevista o 20 días después de la entrevista. Les voy a subir donde viene el manual de aplicación. Nada más vienen las puras escalas. Entonces, básicamente es así de fácil y hay que correlacionarlo con la sintomatología de depresión, de ansiedad. La recomendación a nivel de personal que les doy es profundizar en las preguntas para obtener mayor información. No sé si con esto pude responderte, Gladys. Sí, gracias, maestro. Perfecto, se la subo hoy por la noche, por favor, el completo, ya con el manual de aplicación, porque esta nada más es digamos, el protocolo. Gracias, les agradezco a todos y todas por haber estado presentes el día de hoy. Nos vemos la próxima clase, el domingo. Cuídense mucho, que estén muy bien, y como a modo de prórroga nuevamente, el lunes a medianoche pueden subir su avance de proyecto. Gracias a todos y todas. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Gracias, maestro.